Lo que a mi modo de ver queda claro por mi experiencia de tantos años en la Cábala es que la vida del otro lado es una evidencia empírica. Es decir, las almas del otro lado, en otro tiempo y espacio, como decía Moisés Cordovero, el gran cabalista de Safed, las almas del otro lado se comunican con nosotros, tienen información, el pasado y el presente y el futuro se mezclan del otro lado, por lo tanto se puede ver tanto para atrás como para adelante. Nosotros no, porque con la materia estamos en una linealidad del tiempo, pero ahí del otro lado la energía no tiene la linealidad del tiempo que tenemos nosotros, entonces hay otra percepción del tiempo. Seguimos descubriendo ideas de cabalistas del siglo XIII, de la España medieval, que ya anticipan ideas del siglo XXI en inteligencia artificial. Es decir, hay algo muy poderoso a donde llegaron estos místicos. Pero lo que uno ha hecho con su vida, con su alma, con su proyecto, esto es una inversión para la eternidad. Y creo que estamos todos en este camino y cada vez hay más fuerza en este camino. Este es un camino de comprensión donde nos queda claro que la materia es instrumento al servicio del alma. Dirige y presenta Luján Comas. Bienvenidos amigos una vez más a este programa de Somos Alma. Agradeceros siempre, siempre, siempre de corazón todo vuestro afecto, vuestro apoyo, vuestros likes, las suscripciones, porque nos apoyáis para seguir haciendo lo que queremos hacer, ¿no? Que es enseñar de la manera más universal que somos más que un cuerpo físico y que la muerte existe relativamente, existe solo para esa parte física, pero que somos algo más que sigue existiendo. Y hoy tenemos con nosotros, bueno, un lujo, es el doctor Mario Saván. Hola Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, de verdad que muy bien. Un placer enorme, enorme estar contigo. Para mí un gusto enorme. Bueno, y para mí también. Tenemos una suerte maravillosa porque es una persona muy ocupada y nos da este espacio para que todos podamos aprender, ¿no? Deciros que el doctor Mario Saván es licenciado en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, pero en ese afán de aprender y aprender algo que pueda unir la vida en todos sus campos para hacerla más entendible y más, que tenga más sentido, ha hecho nada menos que 6 doctorados. Es doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, es doctor en Antropología por la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, doctor en Psicología por la Universidad Ramon Llull de Barcelona, doctor en Historia por la Universidad de Lleida, doctor en Teología por la Universidad de Murcia y doctor en Matemática Aplicada por la Universidad de Alicante, además de que ha publicado 24 libros. ¿Qué te lleva a estudiar tanto? Mira, yo nací, ya queda claro, en una familia, no de todos estudiosos, pero sí donde el estudio era una columna vertebral. Es decir, había un sentido de búsqueda muy grande. Yo recuerdo a mi abuelo paterno, que él se sentaba permanentemente con libros a estudiar. Mi padre también fue, no quizás como mi abuelo en el sentido del estudio, pero siempre muy curioso. Mi madre también, es decir, que yo vivía en un ambiente, yo te diría, muy intelectual. Mi madre siempre debatiendo lo que sucedía a nivel de política internacional en los periódicos, con lo cual yo a los 10, 11 años escuchaba de política internacional, de religión con mi abuelo, así que era muy difícil, digamos, no salir lo que ha salido de ese ambiente. Pero claro, lo que me preocupaba realmente es de qué iba a trabajar, porque el gran lema de mi familia era o estudias o trabajas.
Y entonces, como yo no quería ir al negocio de mis padres, estudiaba. Pero lo que más me preocupaba a lo largo de mi vida es luego de estudiar de qué es lo que va a ser de mi vida, porque en algún momento tendré que trabajar. Y al final, fíjate qué curioso, que trabajo de estudiar, porque finalmente el ¿sí? estudio lo he convertido en mi trabajo. Ahora, es también curioso las etapas de estudio que he tenido, porque he sido muy autodidacta, y tiene etapas, ¿no? Yo era muy racionalista cuando de joven, todos los jóvenes somos un poco racionalistas y extremistas en general, queremos como cambiar el mundo de un día para otro, y me dediqué siempre a la historia y no al pensamiento. Yo empiezo con el pensamiento quizás más tarde, ya te diría cuando ya tenía 30 años. Siempre me interesó mucho la historia, pero llegó un momento que la historia quedó trunca para mí porque eran solamente acontecimientos. Yo quería encontrar qué sentido tenían los acontecimientos y al final terminas en el sentido del universo y de la vida humana. Y ahí es donde me aparece la Kabbalah, ¿no? Es decir, queda claro que cuando entro en la Kabbalah digo, bueno, estoy ante las preguntas nunca respondidas y que quizás no tendremos nunca la respuesta, pero en un camino infinito. Yo creo que es ahí donde yo me siento más a gusto. Todas las demás disciplinas las encuentro en cierto modo limitadas. Todo lo que yo he investigado lo encuentro limitado y que puedo llegar como a cierto límite mental, por lo menos en mi capacidad mental. En cambio, en la mística lo que veo es que los místicos a lo largo de la historia han realizado esfuerzos con el lenguaje para tratar de forzar el lenguaje para entrar en los campos invisibles de la realidad. Yo te diría que hicieron física cuántica antes de que los físicos se dieran cuenta de que existía algo más que la materia. Y creo que los místicos percibieron una realidad que ahora la estamos comprendiendo, muchos siglos después, la estamos comprendiendo y por ese motivo el camino de la mística judía, la Kabbalah, me apasionó y hizo que yo ya no pudiera salir de ahí, que es curioso, ¿no? Porque por una parte no sales de ahí, pero infinitamente sales a todas partes. Es como una paradoja, ¿no? Bueno, hay que decir que tú naciste en Argentina, en Buenos Aires, ¿no? Pero que tu familia emigró allá en la época de la Inquisición en España, porque Bueno, venías de una familia judía sefardí, ¿no? sí, sí, mi familia se fue primero al Imperio Otomano en 1492, cuando los reyes católicos nos invitaron a salir. Y bueno, los que se quedaron aquí sufrieron la Inquisición, pero aquellos antepasados míos que se fueron al Imperio Otomano, y de hecho mi padre nació en Esmirna, mi padre nació en Turquía, y en la década del 50 del siglo pasado se trasladaron a Buenos Aires. Quiere decir que yo, tanto por mi madre como por mi padre, desciendo de judíos españoles expulsados. Tengo antepasados en Zaragoza, en Toledo, en Gerona, eh, prácticamente te diría que de toda la geografía española. De hecho, cuando yo llegué a España, dado todo el problema de las autonomías, me di cuenta que era el único español, porque era el único que unía a todas las autonomías en mis antepasados. Qué bueno, qué bueno. Em, Dime qué es la cábala o cábala. Mira, la Cábala es el conocimiento oculto y profundo, podríamos decir, del universo y del alma, basados en una interpretación esotérica de la Torá, en una interpretación esotérica de la Biblia. Yo llego a la conclusión después de muchos años, al principio yo no tenía esta conclusión, pero con el tiempo me doy cuenta de que los místicos lo que hicieron es prácticamente tomar a la Torá como excusa para sus investigaciones. Es decir, hay una parte de realidad en la investigación esotérica de la Biblia y hay luego la interpretación con la cual los místicos construyen lo que están descubriendo. Hay como dos partes en la mística hebrea. Hay una parte donde sí hay una raigambre en el texto bíblico, pero no es una raigambre interpretativa inicial, sino que es una búsqueda en el texto bíblico
de la estructura gramatical, porque tú sabes que el hebreo es un idioma donde hay un conjunto de sentidos, es decir, hay, por ejemplo, 15 palabras que provienen del mismo origen y tienen el mismo sentido. Sucede en todos los idiomas, pero en hebreo es como mucho más matemático, más aritmético esto. Entonces, hay una palabra que si le das vuelta a las letras, y no por juego, sino por una estructura gramatical del propio idioma, tú llegas a comprender el sentido positivo y negativo de esa energía. Es decir, es como que el idioma te explica un tipo de energía y luego, trabajándola gramaticalmente, te das cuenta de que habla tanto de lo positivo y de lo negativo de esa energía. Entonces, claro, el idioma hebreo tiene un componente a nivel filológico, a nivel gramatical, que tiene que ver con, ya te diría prácticamente, la comprensión física del universo. Es decir, a través de la filología llegas a la física. Eso es un tema muy interesante del hebreo. Entonces, ¿qué descubren los cabalistas? Los cabalistas descubren de que en el texto bíblico se esconden secretos reales, no inventados por ellos, secretos en la gramática del posicionamiento de la energía, y a partir de ahí comienza lo que yo digo, toman como excusa ya esas conclusiones reales que sacan del texto bíblico a nivel esotérico y lo llevan a interpretaciones más profundas. Entonces, la Cábala te diría que es un corpus todavía no estudiado por completo. Esto hay que decirlo porque yo creo que la gente creerá que son 2 o 3 libros, son muchos miles de manuscritos en hebreo que aún todavía no hemos podido leer en su totalidad, que yo no conozco a alguien en esta vida física que haya podido leerlos. Pienso que es un trabajo de equipo el que se debe hacer. Creo que todavía falta hacer ese trabajo. Seguimos descubriendo secretos, seguimos descubriendo ideas de cabalistas del siglo XIII, de la España medieval, que ya anticipan ideas del siglo XXI en inteligencia artificial. Es decir, hay algo muy poderoso a donde llegaron estos místicos. Estos místicos fueron científicos con métodos propios, pero científicos a destiempo, donde todavía la ciencia metodológicamente no se había estructurado como en el siglo XVIII, pero científicos intuitivos de la realidad. Entonces, estos científicos que escribieron tanto material, nos han legado una cantidad de material tan espectacular que uno estudia y estudia y estudia y llega a un punto donde tiene que saber que en esta vida física le es imposible lograr la comprensión global de todas las fuentes de la Cábala. Es decir, una persona que entra en la Cábala, lo primero que hay que advertirle es que se va a encontrar con un conocimiento del cual no se tiene que sentir impotente por no llegar a la comprensión global, porque seguimos descubriendo manuscritos, seguimos descubriendo interpretaciones y nos damos cuenta de todo lo que nos falta saber. Por lo tanto, realmente yo te diría, cuando a alguien se le denomina cabalista, yo temo que estamos cometiendo un error. Creo que el concepto hebreo tendría que ser Talmid Jajam, que quiere decir aprendiz de sabio, porque realmente la Cábala te sitúa en tu situación de aprendiz real. Es decir, nadie en Cábala se puede sentir maestro, es difícil. Si alguien dice soy maestro de Cábala, a mi modo de ver comete un error. Comete un error porque por más que sepa y enseñe la Cábala, siempre la información te supera a tal nivel que siempre crea una especie de humildad estructural en la persona, no una humildad desde el punto de vista moral, donde tú trabajas la humildad, sino en ese reconocimiento de la infinitud de las fuentes, te encuentras con la humildad frente al infinito. Y los cabalistas te lo marcan, porque indudablemente a los niveles que llegaron, te marcan lo poco que podemos percibir de la realidad. Sí, para mí es alucinante cuando el hombre se cree tan prepotente, cuando es que a más aprendes y a más sabes, más humildad, porque es que no sabemos nada, Sí, podemos sí. entender una partecita, pero
Y otra cosa que dices muy importante, pero también en la Biblia está, es el poder de la palabra, porque la creación se hizo a través de la palabra y no somos conscientes del poder de nuestras palabras. Totalmente, totalmente. Nosotros lo Sí. estudiamos esto en la Cábala. Hay una dimensión especial dentro del árbol de la vida, en las 10 dimensiones, que es la dimensión de Od, que es la dimensión del lenguaje como creador de la realidad. Lo que tú te digas a ti mismo, porque al final, fíjate, nosotros ya quizás yendo hacia la psicología y no tanto a la mística, somos sujetos narrados, que nosotros creamos nuestra historia. La interpretación, nuestra biografía no es objetiva, está interpretada permanentemente. Entonces nosotros estamos permanentemente interpretándonos y cada vez que nos interpretamos nos estamos construyendo. Y hay cabalistas franceses a principios de este siglo que llegaron a la conclusión que lo que hace la cábala es una biohermenéutica, en el sentido de que cuando interpretas, automáticamente estás cambiando a nivel celular. Hay un componente celular que te cambia. Los cambios se producen porque los pensamientos perforan la realidad de la energía. Es decir, los pensamientos llaman a la energía cosmogónica a que se inserte dentro de tu realidad. Por lo tanto, cada vez que uno piensa y dice, es decir, cada vez que uno habla, pero además ese lenguaje a través de la escritura o a través del oral está entrando en ti, el alma cuando decodifica, está de alguna manera teniendo un alimento transformador, hace una metamorfosis. Por lo tanto, un aumento de nivel de conciencia es una energía real que entra a través de la palabra, que se manifiesta en tu interior y que vuelve a salir. Es decir, somos un sujeto de revelación a nivel de alma permanente, donde las energías reales que operan en el exterior entran en nosotros, y nosotros la decodificamos cambiando nuestro nivel de percepción. Esto en Cábala se llama el aumento de la vasija. El aumento de la vasija es cuando la energía del exterior ingresa, mi alma la metaboliza, y al metabolizarla, estoy creando mi propia realidad de alma. Es decir, yo con mi pensamiento y con mi lenguaje, estoy de alguna manera, podríamos decir casi informáticamente, creando mi sistema operativo. Es decir, yo a mí mismo, con las energías que capto de la realidad, estoy haciendo crecer al alma. Tengo la intención de hacerla crecer. Entonces hay una voluntad por parte del alma de utilizar el lenguaje para que ese lenguaje perfore la realidad, cree vacíos a partir de las preguntas muchas veces, o a partir del dolor, vacíos de contradicciones, de paradojas, de incomprensiones, donde estos son los puntos claves. Es decir, nuestras preguntas, nuestras contradicciones, nuestras paradojas, y lo que no se puede resolver, es el punto más fuerte que tenemos. Es decir, lamentablemente la gente siente la realidad exactamente inversa. Cuando tiene una paradoja, una contradicción, es como que se rompe la cabeza para intentar resolverla, y desde el punto de vista de la mística, lo que hacemos es quedarnos abiertos a esa contradicción, mirar esa contradicción, auscultar esa contradicción, meternos ahí, no con el sentido de resolverla, sino con el sentido de que deje abierto ese vacío por el que va a entrar información. Cada contradicción, cada paradoja, cada golpe del mal, cada obstáculo, cada pregunta, es una invocación a que el vacío me conecte con la realidad de la energía del universo. Pero es que todo esto que estás diciendo me trae muchas, muchas preguntas o muchos puntos a tratar. Una me venía todos los trabajos del profesor Garayev, ruso, que habla de la formación del ADN, cómo sigue las mismas leyes de la lingüista, de la semántica. Y entonces todo está unido. Y por otro lado también me viene lo de los vacíos. Es que nosotros, si no hubiese vacío en nuestra vida, no, por ejemplo, cuando estamos hablando, si no hiciésemos pausas, no nos entenderíamos. El vacío es necesario que esté en nuestra vida. Las pausas, o en una melodía, si tú estás tocando el piano y no haces ninguna pausa,
la melodía es difícil de asimilar, de entender. La pausa, el vacío es necesario. Las reflexiones se hacen en el vacío, porque si tú estás siempre aportando y metiendo toda la información y no paras a procesarla, te intoxicas de información. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa que fíjate, ¿no? Hemos pululado entre dos extremos. Hay dos extremos que para mí hay que tener cuidado con ambos. Por una parte, lo que ya en Grecia eran los sofistas, el lenguaje que llenaba el vacío, pero del propio lenguaje sin contenido. Ese era el problema de Sócrates con los sofistas, que Sócrates, como venía del sofismo, sabía muy bien cómo los sofistas operaban. Entonces puedes tener un lenguaje vacío que opere en toda la realidad, como el marketing que vivimos en nuestra sociedad actual, que todo lo tapa, es una hiperactividad muda, que hace ruido pero muda. Ese sería un extremo. Y por el otro lado, el ocioso, el perezoso, el que se rinde frente a la posibilidad del sonido trascendente y que entiende el vacío como un absurdo, ¿no? Como el pesimismo, el existencialismo, Cioran, por ejemplo, ¿no? Que llega al absurdo de la existencia. Entonces tienes, por un lado, ruido de la hiperactividad, que es un ruido hedonista, que no te lleva a ninguna parte, donde no hay trascendencia, y por el otro lado el vacío, donde no hay sonido, porque todo sonido es considerado ruido y te lleva al absurdo de la existencia. Y en la línea media se ubica la cábala, tratando de formar la melodía. Es decir, no hagamos ruido, pero entendamos que el vacío tiene sentido. Es decir, no que el vacío es un absurdo como Cioran, ni que el ruido nos tape a través de la hiperactividad. Entonces, el hiperactivo no consciente es un extremo del perezoso. Y puedes ver a los dos. Vas a la calle y ves al perezoso ahí que no sabe qué hacer con su vida, y también ves al hiperactivo que tampoco sabe qué hacer con su vida, pero le imprime hiperactividad para tapar el vacío. Por lo tanto, crear una melodía, ser un Bach, un Beethoven, es muy difícil. En general, o te vence la pereza o te vence la hiperactividad no trascendente. Entonces, bueno, por ahí vamos, por ahí va la cábala, tratando de mirar cómo opera la realidad, cómo las energías se van situando y tratar de hacer de la vida la mejor melodía posible. Al final, la vida de una persona es eso, ¿no? ¿Cuál es la partitura que tú vas a dejar? Yo muchas veces pienso en mi partitura y decir, bueno, yo quiero dejar esta partitura. Y cada uno dejó. A mí las partituras de Bach, yo no sé quién puede superar esto, ¿no? Es decir, para mí llega un momento que estoy en tal nivel, en un universo superior, que trato de buscar otros músicos que también son muy buenos, pero a veces tú dices, ese éxtasis que hace que yo pueda sentir la energía, porque fíjate, ¿no? Tomando el caso de Bach, a Bach se lo llama desde la Academia de Matemáticas, de Ciencias de Berlín, y se lo llama porque su música es una música matemática. Y fíjate, un tema muy, muy secreto, aquí creo que lo publicó El Acantilado, si no recuerdo mal, lo debo tener en mi biblioteca el libro, hace muchos años lo leí, que el grupo que inició la Academia de Matemáticas en Rusia fue el grupo que se llamaba Los Adoradores del Nombre de Dios, y era un grupo místico. Quiere decir, la Academia de Ciencias, la Academia de Matemáticas de San Petersburgo, comenzó con el grupo de los Adoradores del Nombre de Dios. Y tú dices, ¿pero qué está pasando aquí? Algo me pierdo. ¿Cómo puede ser que los místicos rusos ortodoxos llegaron a fundar los Adoradores del Nombre de Dios y a partir de ahí llegaron a la matemática? Y porque lo que el místico pudo prever siglos a nivel intuitivo es la interrelación completa de la realidad. Es decir, no las disciplinas divididas como nuestra sociedad occidental ha organizado, que las organizó bien, porque yo creo que la división de funciones del liberalismo económico no fue mal, pero digo que esa no es la realidad. Es decir, lo utilitario no puede vencer la realidad, que en su fundamento es una realidad totalmente unificada.
Entonces, yo creo que en Europa en un momento hubo un hombre muy influenciado por la Kabbalah, pero muy influenciado por la Kabbalah, que fue Leibniz, que englobó a la sabiduría, para mí el último sabio que hemos tenido, y luego Descartes. Y quedó claro que Descartes fue el que ganó la batalla ideológica de Occidente en los últimos 3 siglos. Pero la ganó en el sentido utilitario, no en el sentido profundo. En el sentido de que el racionalismo era una herramienta que se necesitaba para combatir las supersticiones medievales. Pero luego de que el racionalismo barrió la superstición medieval, nos quedamos con la ciencia del medioevo. Porque el medioevo no solamente tuvo superstición. Es decir, después de la Revolución Francesa, el racionalismo clásico liquidó toda la Edad Media, acusándola de supersticiosa por completo. Pero en la Edad Media se desarrolló una ciencia mística e intuitiva. Entonces, hay que agradecerle al racionalismo que barrió la superstición al servicio de la espiritualidad. Barrió la religión como estructura de poder para probablemente llevarnos un poco a la nada, pero a partir de esa nada, de que el alma pueda revelarse sin componentes supersticiosos o sin componentes religiosos. Y creo que el siglo XXI estamos ante una espiritualidad muy interesante, porque el contragolpe espiritual viene del mundo laico. Es decir, son los laicos los que dicen somos seres espirituales. Y nos oponemos a lo religioso, que de alguna manera lo religioso nos tapa, y volvemos, fíjate, 20 siglos después, a la famosa parábola de Jesús del fariseo y el publicano. Porque al final el fariseo, que era el religioso, es el que demuestra que cumple con el ceremonial, y el publicano es el que demuestra que en su autoconocimiento personal cuán imperfecto es y cuánto puede crecer. Y por lo tanto es el que más se acerca a la realidad del alma, porque sabe todo lo que puede crecer, no tiene la soberbia del que ya creció. Y el siglo XXI se plantea como un siglo místico, en el sentido de que hay un despertar a nivel de conciencia global de todos los países y de todos los pueblos, agotados de la deshonestidad política y religiosa. Hay un agotamiento de las almas, hay un agotamiento de la gente a la mentira. Y ese agotamiento no es ideológico, por suerte. Ninguna ideología, al contrario, las ideologías nos han mentido a todos. Con lo cual, las ideologías han sido los reemplazos modernos de las antiguas teologías. Entonces, en este momento, el alma que ha despertado sospecha de todo el entramado de poder. Y creo que estamos ante una situación muy interesante. Muy interesante. Pero fíjate, con esto que estás diciendo, yo lo veo con las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Cómo después de haber tenido esa experiencia, uno vuelve y vuelve espiritual, que no es religioso, y lo ves en las distintas religiones, en las distintas razas, en las distintas culturas. Hay una amplitud de esa espiritual, entendiéndonos que tenemos una parte nuestra innegable que es espiritual. Y bueno, yo no sé si tú has vivido experiencias cercanas a la muerte en gente que tú conozcas o que hayas estudiado, que están dentro de la religión judía o dentro de la cultura judía, si hay alguna diferencia entre esas vivencias cuando vuelven a las vivencias de otra religión. Para nada, las vivencias, como tú dices, son exactamente muy parecidas en todas las culturas, no hay ninguna diferencia. Yo te puedo dar 2 ejemplos. El primer ejemplo es mi padre, que durante años mantuvo, digamos, no en secreto, pero mantuvo como en silencio una experiencia, y que resultó ser una experiencia cercana, digamos, bueno, una experiencia de muerte. Él era joven, él pensó que lo había soñado, pero siempre quedó convencido de que él nunca lo soñó, sino que realmente lo vivió, a esta experiencia. Y sucedió que tenía 25, 26 años, yo ya tenía 1 o 2 años, había sido operado de apendicitis, y en un momento
él ve que está flotando, él sale como del cuerpo y se ve flotando arriba de la cama de operaciones. Y ven cuando lo están operando, y hay momentos donde él siente que su alma que está flotando arriba de la habitación entra al cuerpo y siente que se aprisiona en el cuerpo y su deseo es salir del cuerpo. Entonces siempre me dijo que si eso es la muerte, la gente no quiere volver al cuerpo, porque él sintió que lo metían otra vez como en un envase, digamos, a presión. Cada vez esta era la sensación que él manifestaba. Mi padre lo mantuvo esto durante años en secreto, hasta que un día, hablando con mi tío, estamos hablando casi 20 años después de este suceso, en esta operación, mi tío le dice, ¿sabes que cuando salió el médico dijo, casi su hermano se nos va? En un momento tuvo un paro cardíaco. Y él, a mi padre no le dijo nada a mi tío, como para no asustarlo, y mi padre cargó, entonces ahí sí fue cuando pudo unir esta experiencia de lo que le había sucedido con ese paro cardíaco. Y siempre mi padre me dice, si eso es la muerte, hay que tener mucha tranquilidad porque es muy bonita. No hay que tenerle miedo. Y luego la segunda, que es una experiencia también increíble, fue hace muchos años, una mujer, fue un caso sonado en Argentina, de la hija de un banquero, donde había estado en coma. Esta mujer entró en coma por un accidente de tránsito, y ya desde el punto de vista médico, los médicos dijeron que no podían hacer nada, que si la desenchufaban ya moría. Y claro, nadie sabía porque se iba a mantener en una especie de estado vegetal, ¿no? Y a este banquero le dijeron, mire, la única forma que tenemos es llamar a uno de los grandes cabalistas de Israel que vive en Jerusalén, que se llama Isaac Kaduri. Y este banquero dijo, yo, a ver, lo que me pida este hombre, yo voy a pagar porque es mi hija, a mí no me interesa. Y entonces habló o con él o con el secretario, él ya casi no hablaba porque a los 90 y pico de años entró en un silencio prácticamente total. Y entonces Kaduri le dijo que él piense una cifra de alguna manera que estaría dispuesto, digamos, a pagar por la hija, pero que no se la dijera, que solamente pensara una cifra. Y entonces él la pensó, y entonces ahí Kaduri le dijo, bueno, lo que usted pensó se lo tiene que donar a los pobres. Yo no quiero cobrar nada, porque si cobro algo, esto que voy a hacer no va a salir, porque esto tiene que ser totalmente limpio del tema material. Solo lo que usted pensó tiene que tener el compromiso de dárselo a los pobres. Y ahí Kaduri viajó en la década del 90, yo no me acuerdo cuándo fue exactamente esto, 90, 91, Kaduri murió con 104 años en el 2006. Quiere decir que él tuvo que haber viajado con casi 90 y pico de años, en un vuelo de 13 horas. Yo no sé cómo trajeron a este hombre a Buenos Aires. Me acuerdo que la coincidencia fue que a la sinagoga donde le invitaron, y yo participé del evento, era yo muy joven en ese momento, y lo que sí recuerdo que me impactó, el primer impacto que tuve de Isaac Kaduri, fue que cuando entró a la sinagoga había clérigos, popes ortodoxos, católicos, ortodoxos griegos, gente del mundo islámico. Es decir, en el nivel espiritual que tenía Kaduri ya no era estrictamente dentro del judaísmo, sino que era una persona que estaba venerada por todos los sabios de todas las religiones, y todos le vinieron a dar su... Y realmente me llamó la atención porque mientras caminaba Kaduri con pasos muy pequeños, tardó mucho en llegar al atrio, la gente se iba como arrodillando, digamos, ante Kaduri. Eso a mí siempre me llamó la atención. Cuando llegó al atrio no habló, hizo una bendición así muy pequeña y después volvió a salir. Lo que cuentan, porque fíjate lo que pasó, yo después de esto no supe nada durante mucho tiempo, y al año o a los pocos meses estaba en un cumpleaños y me encuentro con una mujer que estamos hablando ahí, la gente estaba hablando, y esta mujer dijo, yo soy la hija del banquero, y estaba ahí viva al lado mío. Entonces le pregunté, pero ¿qué pasó aquí? Le digo, perdón, ¿no? Porque claro, todo el mundo la considerábamos, nadie
Y bueno, ¿qué pasó? Kaduri entró en silencio, él pidió entrar durante unas horas, pidió que se apagaran las luces de la habitación, entró con unos libros de un cabalista del Yemen, Shalom Sharabi, que son meditaciones de los nombres de Dios, que son meditaciones muy complejas de los nombres de Dios, y que después, si quieres, te puedo contar una experiencia que tuve con uno de los libros de Sharabi, además, con ese tipo de meditaciones. Y la cuestión es que cuando salió Kaduri, dijo que la desconecten a los 3 días, porque a los 3 días se levantará. Perdona, una vez acabadas las oraciones, él Por estuvo X supuesto, horas. él entró, estuvo varias horas Ujú, con la luz apagada, haciendo meditaciones con los mantras meditativos de sí. Shalom Sharabi. Él salió de ahí y cuando salió informó a la familia que a los 3 días la podían desconectar. Imagínate la responsabilidad de esto, porque desconectarla médicamente era que muriera. Bueno, la desconectaron y siguió viva y luego se recuperó. A los 3 días. A los 3 días pidió que la desconectaran. A los 3 días pidió que la desconectaran y bueno, la desconectaron, sobrevivió, la tenía al lado mío en ese cumpleaños, así que soy consciente de que sobrevivió, pero lo que me impresiona, más allá de Kaduri, son los mantras meditativos de Sharabi, porque luego me di cuenta que en esos mantras está la cábala más alta, digamos. Es decir, los mantras meditativos con los nombres de Dios, yo los puedo considerar el nivel más elevado de intromisión del alma en las energías del cosmos. Es decir, si esos mantras con el tipo de lenguaje perforan la realidad, tienen que tener una perforación de la realidad mucho más brutal que lo que nosotros podemos suponer. Porque a mí me ha sucedido, y te digo algo, no son libros que yo prácticamente los abra sino cada 3 o 4 meses, porque me dan mucho respeto. Es decir, puedo estar haciendo muchísimo, puedo estar estudiando muchos libros, pero esos libros prácticamente no los abro, los investigo poco, porque cuando yo intenté investigarlos, me di cuenta de que se abrían portales de información con experiencias muy fuertes y que lo mejor es bloquearlas, porque llega un momento que no se puede vivir tampoco con una experiencia permanente del otro lado, si no es imposible vivir en la realidad de la materia. Pero sí te puedo asegurar, por mi experiencia personal, de poder haber visto almas, haber oído cuestiones del futuro y toda mi experiencia personal. Con lo cual yo te diría que no es una creencia, esto es una experiencia. Una creencia es creer en algo, bueno, que la gente puede creer en Buda, puede creer en lo que quiera, pero de lo que estamos hablando en la Cábala es experiencia, no creencia. No creo que alguien me pueda hablar. Y yo he oído que alguien me habló, he oído una información, he transmitido la información a la familia y esa información se correspondía con un evento futuro. Entonces, esto es una realidad. Científicamente, seguramente en algún momento se podrá demostrar de que esto, cómo opera. Pero lo curioso es que tantos siglos atrás los cabalistas pudieron intuitivamente ver la operatoria de esto que nosotros estamos como investigando científicamente cuáles serían las pruebas por las cuales se da esto. Lo que a mi modo de ver queda claro por mi experiencia de tantos años en la Cábala es que la vida del otro lado es una evidencia empírica. Es decir, las almas del otro lado, en otro tiempo y espacio, como decía Moisés Cordovero, el gran cabalista de Safed, las almas del otro lado se comunican con nosotros, tienen información, el pasado y el presente y el futuro se mezclan del otro lado, por lo tanto se puede ver tanto para atrás como para adelante. Nosotros no, porque con la materia estamos en una linealidad del tiempo, pero ahí del otro lado la energía no tiene la linealidad del tiempo que tenemos nosotros, entonces hay otra percepción del tiempo. Y por lo tanto, vuelvo a reiterarte, no es un tema de creencias, es un tema de experiencia. Yo creo que eso es muy importante porque le hemos dado mucho a la mente,
y llegamos a una serie de creencias. Pero es tan distinto una creencia de una experiencia. Entonces, la gente que tiene una ECM es una experiencia tan impresionante que luego tu mente racional intenta ubicarlo. Y entonces intenta buscar palabras y no existen, e intenta de alguna manera poderlo explicar, pero es que no se puede, es totalmente vivencial. Pero esas experiencias que son increíbles, hay gente que en lugar de buscarlo a través de la meditación, la mística, la palabra sagrada, buscan experimentarlo a través de psicodélicos o a través de otros métodos. ¿Qué dirías tú sobre esto? ¿Qué experiencia tienes? ¿O qué es lo que piensas de llegar a esa realidad a través de otros medios que no sean la experiencia personal a través de nada, de ti mismo, ¿no? Mira, cada alma tiene su camino. Es decir, que yo he tenido alumnos que han probado la ayahuasca, han probado el bufo alvarius. El único problema que yo le veo, yo no he probado estas sustancias. En la Cábala hay una tradición que se llama el pan de la vergüenza. El pan de la vergüenza es lo que no has alcanzado por mérito, lo que no has alcanzado por esfuerzo, y que lo puedes alcanzar de una manera mucho más rápida. Es como un atajo, en cierto modo. Los atajos no están mal si después uno no vuelve al camino y entiende ese atajo, cómo le sirve y cómo está integrado. Yo he tenido alumnos que han probado estas sustancias y han tenido una expansión increíble de su nivel de conciencia y les ha hecho muy bien. Y hay alumnos que no pudieron volver, es decir, que se despersonalizaron y que de hecho tuvieron muchas dificultades nuevamente para insertarse en la cuestión material. Entonces, a ver, ¿de qué depende? Yo creo que mi camino, el camino de mi alma, es un camino donde yo prefiero el trabajo hormiga de todos los días, donde encuentro los pequeños éxtasis en lo cotidiano y no necesitar de un químico que me lleve rápidamente a una sensación que luego tengo temor de no integrar. Que puede ser que la integre, yo no digo que no, pero ¿para qué necesito tener con 5 o 6 años entrar en la universidad? Es decir, si tú me dices, mira, con 5 o 6 años puedes entrar en la universidad, entrar sí, pero no sé si te van a admitir porque tu nivel de conciencia no es el adecuado. Yo creo que el que toma estos psicodélicos y estas sustancias, a veces puede dar un salto que no es un salto demasiado adecuado a los fines de la integración. Yo no critico la sensación y la experiencia, que puede ser una experiencia buena en términos de experiencia de momento, pero una cosa es la experiencia y otra es la integración. El problema no es la iluminación, el problema es bajar la luz, porque luz, dicen los cabalistas, sobra. El problema es cómo tener las gafas suficientes para verla. Entonces, las experiencias son luminosas, totalmente de acuerdo. Casi todas las experiencias son luminosas. El problema es si tú tienes las gafas adecuadas. Y la cábala no es una espiritualidad que busca la luz. La cábala es una espiritualidad que te protege de la luz. La cábala te da gafas y te entrena para ver si la graduación de gafas que vas teniendo hace que tú llegues a ver la luz por completo. Ver la luz por completo sin gafas implica quedar totalmente ciego, y entonces estos saltos que se dan con las sustancias hacen que las personas indudablemente perciban la luz, pero no en todos los casos esta luz puede ser una luz ventajosa si no se integra. No en todos los casos niños de 5 años que entran a la universidad pueden comprenderlo, pero los de 17, 18 ya tienen una comprensión suficiente. Entonces yo en esto soy muy cauto, por lo menos con mi alma. Por supuesto no digo lo que tiene que hacer nadie, porque la cábala no es evangelizadora en el sentido de que yo digo cuál es el camino de ningún modo. Vuelvo a reiterar, cada alma tiene su camino,
pero soy muy cauto a que cuando yo subo a un avión quiero tener el paracaídas. Es decir, la cábala no te hace subir al avión. La cábala lo que hace es que comprendas el mecanismo del paracaídas. Entonces, si no hay paracaídas, mi consejo es no subirse al avión. Ahora, hay gente que se sube al avión y puede disfrutar igual el vuelo, pero el día que falle el avión y no tiene paracaídas, la cosa irá mal. Entonces, la mística, yo creo, la cábala es un poco conservadora en este sentido, porque es muy innovadora, muy evolutiva, pero cree mucho en el trabajo diario, en el trabajo personal, en el cambio día a día. De repente tú encuentras personas con experiencias muy luminosas que se desligan de lo ético. Es decir, no hacen un trabajo de refinamiento del alma, alcanzan la iluminación y a mi modo de ver, lo que se puede filtrar ahí es un ego que utilice las experiencias de la luz para el ego. Entonces hay que tener cuidado con el ego espiritual que se puede filtrar a partir de una serie de medallas que el alma, que el ego se quiere poner con la cuestión de la iluminación. Entonces, claro, hay como una especie de competencia de iluminados en el mercado, donde mientras más fenómenos luminosos tienen, parece que están más avanzados. Y luego éticamente tengo mis dudas si hay un refinamiento del alma. Yo creo que la luz, cuando se integra, logra un refinamiento ético. Si no hay ese refinamiento ético, puede haber muchas iluminaciones al servicio del ego, que son peligrosas porque es un ego muy disfrazado en este nivel. Uf, yo también comulgo totalmente en lo que estás diciendo, ¿no? Y además yo creo que venimos a hacer un trabajo, y ese trabajo, como has dicho tú, es el trabajo del cada día, porque es la manera que tenemos de integrar esa experiencia. Y no es con cosas aprendidas o con cosas que hayas leído, sino venimos a practicar aquello que hemos estudiado, porque si no, no tiene sentido. Yo siempre digo que cuando nosotros hacemos muchos cursos, leemos mucho y no se ve eso en tu vida diaria, no sale de alguna manera, te estás intoxicando exactamente igual que si comes y no eliminas. Así es, así es. Están los cursólogos, es decir, Sí, aquellos que permanentemente están haciendo cursos, pero van a tal velocidad que no sí, integran. Yo muchas veces a mis alumnos les digo, no haga tantos cursos, porque haga uno y profundice, o no lea claro. tantos libros, lea uno y profundice, ¿no? Había un maestro de Cábala en Uruguay hace muchos años, eh, que estaban con una página del Zohar, uno de los grandes libros de la Cábala, el Zohar, y durante semanas y semanas estaban en esta página, hasta que los alumnos, y ansiosos, le dicen, no podemos avanzar una página más, y el maestro dice, ¿para qué si está todo en esta página? Es decir, ¿qué es avanzar? ¿Avanzar es dar vuelta a la página o avanzar es profundizar en esta página que lo tiene todo? ¿Cuál es el sentido? Entonces yo creo que en la vida sucede esto, ¿no? Hay una especie de idea de avance muy extraña a veces, donde nosotros creemos que por cambiar la página o por tener una experiencia lumínica, estamos realmente creciendo. Y a veces el ego te pone en una situación extraña, porque cuando te das cuenta en lo personal que el alma no se te ha refinado, dices, bueno, he leído mucho libro, mucha lectura, pero de repente esa situación no la puedo sostener. ¿Cómo puede ser? Es decir, el trabajo sigue faltando. Entonces, yo creo que es importante hacer el trabajo, que es un trabajo interior, que nadie lo puede evaluar desde el exterior, pero que uno, si es honesto, lo evalúa. Uno dice, mira, esto es lo que hay. Es decir, también uno tiene que tener misericordia de la imperfección humana, ¿no? Es decir, tampoco ponernos rígidos en ponernos un listón tan alto. Creo que somos imperfectos y esto es lo que yo llamo la gloria de la imperfección, lo que nos permite seguir creciendo. Entonces tampoco tener tanta falta de compasión con uno mismo. Pero con el ego sí, para mí hay que tenerlo en cuenta, hay que mirarlo con detenimiento, hay que saber cómo utilizar el ego en vez de que el ego nos utilice a nosotros.
Ahí tenemos que tener mucha inteligencia porque el ego opera muy inteligentemente y porque el ego da sensaciones de éxito instantáneo. Por ahí se mueve el ego. En cambio, la espiritualidad son conquistas de largo plazo. Es decir, la espiritualidad siempre es de largo plazo, no son resultados instantáneos. El ego trabaja sobre la ilusión de lo instantáneo, de ese éxito instantáneo. En cambio, cuando el alma opera, siempre es de largo plazo. El alma opera, yo te diría, en la eternidad. El ego opera en una situación de resultados de corto. ¿Qué pasará la próxima semana? ¿Qué pasará el próximo mes? El ego sirve para ayudarme a la organización, pero no me tiene que tomar toda la estructura, porque es que si me toma toda la estructura puede ser peligroso. Puedo terminar de alguna manera no intencionalmente contra lo propio que creo que predico. Es decir, puede haber ahí una disonancia cognitiva entre lo que yo creo que tiene que ser y lo que es. Entonces, yo creo que el ego es importante, nos motiva, siempre es un factor de motivación, la automotivación es muy importante, pero la automotivación no tiene que estar enraizada en el resultado de corto plazo. La automotivación tiene que estar enraizado en el éxtasis de la eternidad. Creo que es ahí donde la espiritualidad se mueve. Hemos hablado de ese caso de, entre comillas, resurrección. Al menos fue una vuelta a la vida cuando no tenía ningún motivo para volver, tenía un diagnóstico y a través de la meditación y de la palabra y bueno, quién lo hizo, porque la persona que lo hizo estaba en contacto, era parte del universo y de la fuerza creadora del universo, ¿no? Entonces tú ya crees que no existe la muerte. No existe la muerte, indudablemente. Lo que nosotros llamamos vida es un intervalo de energía en la materia, pero que la energía entra y sale de la materia. Es decir, la energía entra y sale de la materia. Cuando la energía entra en la materia lo llamamos vida, cuando la energía sale de la materia lo llamamos muerte, pero es la misma energía que va marcando una especie de ondulación entre la materia y el otro lado. Y eso es lo que habitualmente llamamos reencarnación. Pero es una energía que entra y sale, entra y sale. En el momento, por ejemplo, que yo tengo una idea, es una energía que ha entrado. Es decir, la prueba de nuestra energía dentro del cuerpo es la misma prueba de nuestras propias ideas. Cuando una idea del cosmos entra en mí y ya se hizo carne en mí, indudablemente algo se ha enraizado que se tendrá que desenraizar. Es decir, la materia de alguna manera son estados transitorios de la energía. Pero lo que existe en forma permanente es la energía. Lo que pasa es que la materia también tiene su función, porque es la revelación de esa energía. Entonces, si entendemos que el cuerpo y toda la materia que nos rodea es un instrumento al servicio de algo que siempre es más profundo y que siempre se encuentra más oculto, entonces ahí vamos a vivir mejor. Lamentablemente la gente, ¿por qué vive mal? Y vive porque no tiene esta dimensión, porque no puede captar, es decir, entiende la materia como un fin en sí mismo y no como instrumento. Cuando tú entiendes a tu cuerpo y la materia que te rodea como un fin en sí mismo, la vida es desesperante porque queda claro que cuando existe la muerte termina todo. Y cuando viene la muerte no termina todo. Todo continúa. Eres una energía más dentro del universo que entra y sale. Entonces, realmente, visto de lo cosmogónico, queda claro que la muerte no existe. La muerte existe para la personalidad del yo. El yo es el que le tiene miedo a la muerte. Porque nosotros hemos creado la idea del yo. Pero la idea del yo es una idea de una distorsión absoluta de la realidad. No existe el yo, existe un componente cósmico dentro de mí. Es decir, yo soy una percepción del cosmos de sí mismo. Por lo tanto, el cosmos entra en mí para ser espejo y verse a sí mismo. Por ese motivo, los grandes cabalistas dijeron que todo el universo es un espejo de Dios mirándose a sí mismo. Ese es el final de esta historia. Entonces, cuando tenemos esa conciencia tan arraigada de individualidad, tan arraigada del yo, eso nos hace sufrir la cuestión de la muerte, porque realmente ese yo
va a morir. Ahora, cuando en la mística tú matas al yo antes de que te muera físicamente, haces un trabajo muy bonito de muerte anticipada. Y creo que es lo que hay que hacer. Que yo no lo llamaría muerte anticipada, quizás lo llamaría una correcta percepción del yo. Es decir, lo que el universo me ha dado es una energía universal. Yo me la he apropiado dentro del yo. Pero si el yo no existe para apropiársela, es una energía donde no hay estructura del yo, es una energía cósmica. Si me convenzo que soy una energía cósmica, que no está delimitada por la estructura de la identidad, esa energía cósmica pertenece al cosmos y por lo tanto, claro, muere mi identidad porque la he creado. Pero si la difumino, hago bitul, como se dice en hebreo, la aniquilo frente a la realidad del cosmos, la muerte no existe. ¿Qué crees que ocurre después de la muerte de esa identidad y de ese cuerpo físico? Porque en las ECMs uno continúa manteniendo una identidad, sabe quién es y reconoce a las personas con las que ha convivido y todo eso. ¿Cómo se explica eso? Porque la Neshama, lo que nosotros en hebreo llamamos el alma, tiene una identidad subjetiva independientemente de mi identidad subjetiva espaciotemporal. Es decir, cuando tu alma muere ya no tiene tu nombre, de alguna manera, se puede sentir identificada porque fue tu última encarnación, pero es el cúmulo de identidades pasadas. Es decir, no es solamente tu identidad subjetiva actual. Uno tiene muchas identidades que las que constituyen la identidad. Por lo tanto, del otro lado se mantiene la identidad subjetiva, pero no, por supuesto, uno recuerda la última identidad que ha tenido, pero uno tiene el cúmulo de todas las identidades anteriores. Entonces, ¿hay una identidad subjetiva? Sí, pero no es la mía, esta es una más de todas las que han acumulado el aprendizaje. Entonces, la naturaleza del otro lado es subjetiva, sí, no nos unimos al todo, se cambia el tiempo y el espacio, se mantiene la subjetividad, hasta que nuevamente volvamos a entrar en la materia y ahí nuevamente volvemos a tener otra identidad, llamémosle espaciotemporal. En hebreo se denomina ruach. Entonces, las identidades transitorias de nuestras vidas están enmarcadas en una identidad subjetiva que las engloba, que sería nuestra identidad real. Y nuestra identidad real sabe lo que viene a ser, sabe cuál es su trabajo, y utiliza las identidades transitorias para sus fines. Lo que pasa que a veces que la cosa no es tan simple, el trabajo es más difícil, porque las identidades subjetivas espaciotemporales, las que vivimos en esta realidad, pueden ser tan fuertes que nieguen la naturaleza del alma que han reencarnado. Y es lo que nosotros en Kabbalah llamamos el dolor. Para nosotros el dolor es cuando el alma del otro lado que encarna no se puede manifestar ampliamente como debe, totalmente condicionado por la identidad subjetiva del condicionamiento social, ¿no? Entonces, todos los dolores son situaciones donde el alma de raíz, para llamarla de alguna manera, en hebreo la llamamos Neshama, está comunicando su esencia, su naturaleza, su información, que muchas veces nuestra mente bloquea. No tenemos muchas ganas de escuchar el alma, porque nuestra mente opera en lo utilitario. Y a veces el alma nos trae una información que de utilitaria no tiene nada, sino que a veces se confronta con la sociedad, o se confronta con la familia, o se confronta con tu propia identidad. Por lo tanto, el descubrimiento del alma de raíz no es siempre un proceso, yo te diría que casi siempre es un proceso doloroso para la estabilidad mental, porque la mente siempre está tomando una zona de seguridad y la mente ha diseñado nuestra identidad con la que operamos aquí. Pero el alma de raíz se enfrenta y si no puede, entonces se va, se enferma. Las enfermedades son planteos del alma de raíz, de la Neshama, a no poder cambiar la mente de una persona. Se rinde. A veces el alma dice, yo me enfermo el cuerpo, me voy de aquí, porque esta persona no entiende cuál es el mensaje. Y si no entiende cuál es el mensaje, que soy yo,
dice el alma, y yo de aquí me retiro. Entonces la persona se enferma por no entender el mensaje del alma. Por ese motivo es tan importante los niveles más profundos de autoconocimiento personal, no los resortes mentales de la psicología, sino lo que el alma está hablando en el interior, que pone en jaque los niveles utilitarios de la mente. Ahí hay grandes confrontaciones interiores, hay guerras interiores muy, muy despiadadas, porque el alma no se rinde tan fácilmente y se enferma el cuerpo. El alma da su batalla, quiere ser, vino a, de alguna manera, revelar su naturaleza, pero la mente en general lo bloquea, siempre por una cuestión de seguridad. Hay mentes que no, que son flexibles, y que en vez de bloquear le dicen al alma, bueno, ¿sabes qué? Me convierto en tu instrumento. Acepto que no soy tu identidad. Pero bueno, para llegar a esto se necesitan muchos años. Bueno, y a veces pasar por muchas dificultades, ¿no? Claro. Hasta que un día te paras a pensar, bueno, a ver, ¿qué me están diciendo estas dificultades, ¿no? Y empiezas a ir más profundamente y a encontrar que es una llamada del alma, ¿no? Perdón. Totalmente. Pero es muy difícil llegar a ver que ese tropiezo que has tenido en la vida es una llamada del alma. Claro, lo que Y me pasa es imagino que se está, tapa rápidamente con tu mente, ¿no? claro, es que ahí está el punto, ¿no? El punto está en con qué lenguaje utilizamos, ¿no? Cuando llamamos obstáculo, obstrucción, mira, la propia palabra tropiezo, ¿no? Es decir, el tropiezo tiene que dejar de ser tropiezo. Tenemos que desconceptualizar, tenemos que hacer un Claro. cambio en nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje está al servicio de no rectificar. Entonces, lo primero que tenemos que advertir es qué tipo de lenguaje estamos utilizando. Cuando alguien viene, bueno, porque tengo este obstáculo. No, no, usted no tiene este obstáculo, usted tiene una oportunidad. No hay un Exacto. obstáculo ahí. No, me voy a tropezar, ¿no? Tropezar es antes de caerse, entonces ahí no hay un tropiezo. Usted se va a elevar, entonces eso no puede ser tropiezo. Es muy difícil porque caemos en un lenguaje en el que nuestra mente nos habitúa al fracaso o al pesimismo. Es decir, el propio lenguaje ya, entonces claro, hay que trabajar mucho el tema del lenguaje. En la cábala se trabaja mucho porque el lenguaje marca qué percepción voy a tener. Entonces, encuentro un obstáculo, no hay obstáculo, hay oportunidad. Me encuentro en crisis, no, un cambio de conciencia. Me encuentro, es como que le tienes que ir modificando, te tienes que ir modificando tu lenguaje al servicio, porque ese lenguaje te va a inducir tu estado de percepción. Entonces, lo primero que hay que modificar es el lenguaje para que la conclusión no siga sobre el estado de percepción negativo que el lenguaje te está creando. Pero bueno, esto es Es súper, infinito. súper interesante y ahí está la clave. Y la clave también es la observación de nosotros mismos, ¿no? Ver qué lenguaje utilizamos y ver la trascendencia que no vemos habitualmente, que lo haces de manera rutinaria. No, la trascendencia que nos estamos diciendo a nosotros mismos con ese lenguaje, ¿no? Así es. Cómo estamos determinando. Me parece maravilloso y son muchas cosas las que hemos hablado como para reflexionar. Y quisieras, para acabar, decir algo a las personas que nos están viendo. Bueno, en principio agradecer a todos los que nos vean, desearles el máximo equilibrio en sus vidas, algo que es imposible, pero a mí me gusta desear imposibles, y que creo que todo es aprendizaje y uno se va con ese aprendizaje. Hay un relato, y me gustaría quizás terminar con este relato, y es que hay 3 momentos, dice la tradición judía, cuando uno llega al cementerio. Cuando tu cuerpo llega al cementerio hay 3 momentos. Hay un momento que es el espacio donde te acompañan tus amigos, que es hasta la puerta del cementerio. Por supuesto hay amigos que te acompañan hasta la tumba, pero lo que dice este relato es, los amigos te acompañan hasta la puerta del cementerio, los familiares te acompañan hasta la tumba, y tus buenas acciones y lo que has hecho con tu alma para la eternidad. Entonces yo creo que el punto está en el final, ¿no? Porque al final sabemos que tanto con amigos como familiares van a quedar aquí, pero lo que uno ha hecho con su vida, con su alma, con su proyecto, esto es una inversión para la eternidad. Y creo que estamos todos en este camino y cada vez hay más fuerza en este camino. Este es un camino de comprensión
donde nos queda claro que la materia es instrumento al servicio del alma. Yo, Luján, te agradezco esto, me he sentido muy a gusto contigo, la verdad que una entrevista, pero hermosa, sublime para mi alma. Gracias. Gracias a ti, que sabemos que estás súper ocupado y que nos has concedido este tiempo. Gracias, Mario, y qué mejores palabras con esta historia que has acabado, porque realmente es eso lo que nos llevamos. Muchas gracias. Un placer muy grande, Luján.